Jack estaba encorvado en la silla frente a mí, con los hombros hundidos, los ojos mirando constantemente hacia la cámara instalada en la esquina. Sus dedos pálidos y temblorosos no dejaban de tirar de los puños desgastados de su traje de prisionero. Lucía como un hombre que no había dormido en días, agotado por algo mucho más profundo que el cansancio. Era miedo y algo más. Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz calmada y controlada. ¿Dijiste que empezó con una grieta? Jack asintió lentamente, apenas mirándome a los ojos. Sí, solo una grieta en la pared. Así empezó todo. Hizo una pausa. Pasó una mano por su cabello y por un momento pensé que no iba a decir nada más. Luego respiró hondo, con los ojos perdidos, como si intentara revivir esos primeros días en su mente. El aislamiento siempre ha sido un desastre. Las paredes agrietadas, sucias. Uno se acostumbra. Es como si todo el lugar se estuviera descomponiendo desde adentro. Dejas de notarlo con el tiempo. Moho en las esquinas, grietas por todos lados, cosas normales en un lugar como ese. Noté la grieta en mi celda unos días antes de que todo comenzara. Era pequeña, tal vez de 3 o 4 pulgadas, justo en la esquina donde la pared se encuentra con el suelo. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Estas paredes se caían a pedazos por todas partes, así que al principio no le presté mucha atención. Pero al día siguiente ya no era solo una grieta. Había algo que crecía de ella, algo negro. Pensé que era moho. Es lo que pensarías, ¿verdad? Este lugar no es precisamente higiénico. Pero no se movía, al menos no de manera que pudiera verlo. Cada vez que miraba, parecía que había más de ella. Te juro que se estaba extendiendo. Lento, tal vez 6 pulgadas al día. No podía verla moverse, pero cuando despertaba por la mañana, había avanzado más a lo largo de la pared, como si estuviera arrastrándose mientras dormía. Escribí los detalles y miré nuevamente hacia arriba. ¿Entonces ha estado creciendo rápido? ¿Solo de una noche a otra? Jack asintió. Sí, despertaba y había más. Al principio no mucho, solo unos pocos centímetros más, pero podía notar que se movía. La grieta también se estaba ensanchando, y no era solo moho. Sabía que no lo era, no por cómo se veía. No estaba simplemente en la superficie, estaba viva. Era como si estuviera respirando. Levanté una ceja, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué te hizo pensar eso? Jack se movió en su asiento, con sus ojos recorriendo rápidamente las paredes de la habitación antes de fijarse en la mesa. No era solo que se estaba extendiendo, era cómo hacía que se sintiera la habitación. Era diferente, como si el aire estuviera más pesado. También olía raro, no como el moho común o la humedad. Esto era algo más... Olía a algo que se estaba pudriendo. Era repugnante. Ese tipo de olor que te hace vomitar. Hizo una pausa, frotándose las sienes con los dedos, tratando de recordar cada detalle. Se lo dije a los guardias al segundo día, justo cuando noté que había avanzado. El tipo que traía la comida simplemente se encogió de hombros. Dijo que iba a hacer un informe, pero sabía que no lo haría. ¿Por qué lo haría? Es el aislamiento. No les importa lo que nos pase ahí dentro mientras nos mantengamos callados. Así que esperé.
Tenía la esperanza de que alguien viniera a revisarlo, pero obviamente nadie vino. Y cada mañana cuando me despertaba, se había extendido un poco más. No tan rápido como para notarlo, pero lo suficiente como para saber que estaba creciendo. Al tercer día, había cubierto toda la esquina de la pared. La grieta se había hecho más grande y la cosa negra ya no solo crecía, se estaba alimentando. Tenía que ser así. No había otra explicación para la forma en que se estaba extendiendo de manera tan constante. Cada mañana estaba a unos centímetros más cerca, y el olor era cada vez peor. Se lo decía a los guardias. Cada vez que pasaban golpeaba la puerta y les gritaba que algo iba mal. Pero pensaban que me estaba volviendo loco y me decían que me callara. Pero no estaba loco, era real y se estaba extendiendo. No me lo estaba imaginando. Sé lo que vi. La habitación se sentía más pesada. Sus palabras se hundían en el aire como piedras. Hizo una pausa, esperando mi respuesta, pero dejé que el silencio se alargara, dándole tiempo para recomponerse. Finalmente le pregunté: ¿qué pasó después del tercer día? ¿Se detuvo? Negó con la cabeza. No se detuvo. Seguía creciendo. Lento pero constante. Tomó otra respiración temblorosa. Sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa. Miró alrededor de la habitación, como si buscara algo que no estaba allí. Luego se frotó la cara con ambas manos. Pude notar que estaba intentando empujar hacia atrás los recuerdos, pero estos seguían abriéndose paso a la superficie. Seguía extendiéndose. Cada mañana despertaba y esa cosa negra estaba un poco más cerca. 6 pulgadas, tal vez más. La grieta también se estaba agrandando, como si algo intentara salir desde atrás de la pared. Se detuvo, mirando el techo por un momento. Luego negó con la cabeza. Ya no lo soportaba. Comencé a golpear la puerta, a gritarle a los guardias cada vez que pasaban. Les dije que esa cosa se estaba extendiendo y que la grieta empeoraba. No me creían, solo me miraban como si estuviera loco. Y no lo estaba, sabía lo que veía, pero para ellos solo era otro preso tratando de salir del aislamiento. Me dijeron que me calmara, que alguien lo revisaría, pero nunca lo hacían. No durante días. Para el cuarto día casi no podía respirar allí dentro. El olor era como si algo hubiera muerto en las paredes. Peor que eso, era repugnante, como si toda la habitación se estuviera pudriendo desde adentro hacia afuera. Y podía sentirlo, ¿sabes? Como si algo le pasara al aire. Lo sentía espeso y pesado, como si me oprimiera. Ya no podía dormir. Me quedaba despierto por la noche, mirando esa cosa negra que se arrastraba por la pared, sabiendo que se acercaba. Le supliqué. Cada vez que pasaba un guardia, les rogaba que me movieran al menos de celda, que me sacaran de aquel lugar, pero solo me ignoraban. Pasaron los días y seguía creciendo. La sentía cada vez más cerca, pero no les importaba. No fue hasta que empezaron a volar las amenazas de demanda cuando por fin decidieron trasladarme. No podían arriesgarse a que acudiera a un abogado, diciendo que me tenían en una celda contaminada. Así que me movieron. ¿A dónde te llevaron? A otra celda en aislamiento. Una más sucia, aunque al menos ya no estaba esa cosa negra. Pero podía seguir viendo mi antigua celda desde la ventana de mi puerta.
a solo unas cuantas celdas de distancia. La veía todos los días, pero ya no podía ver el hongo. Aún no. Ya no era el único en aislamiento. Pusieron a otro tipo en mi antigua celda. Al principio no escuché mucho sobre él. Los guardias no hablaban conmigo después de que me movieron, pero después de unos días comencé a escuchar cosas, pedacitos de información. Decían que el tipo que pusieron en mi antigua celda había tocado la cosa que salía de la grieta. Tuvieron que moverlo al ala médica. No sabía qué le había pasado al principio, solo que estaba inconsciente y no creían que fuera a despertar. Pero luego comenzaron los rumores. Decían que su piel estaba cambiando. Uno de los guardias dijo que parecía que se estaba ampollando, como si algo lo estuviera devorando por dentro. Otro dijo que sus venas se estaban poniendo negras, como si la cosa estuviera arrastrándose bajo su piel. Tomé notas rápidamente, levantando la mirada hacia Jack. ¿Cuánto tiempo después de que te movieron pasó esto? Se encogió de hombros. Su voz era distante. Un par de días tal vez, no mucho. Lo que sea que estuviera en esa celda lo atrapó muy rápido. Empecé a escuchar más después de eso. Los guardias no querían hablar de ello, pero podía ver que tenían miedo. Trataban de mantenerlo en secreto, pero todos sabían que algo andaba mal. El tipo que pusieron en mi antigua celda no solo estaba enfermo, estaba cambiando. Jack se movió en su silla. Sus ojos se entrecerraron ligeramente como si el recuerdo de lo que vino después todavía lo afectara. No pasó mucho tiempo después de eso cuando las cosas empezaron a cambiar. Podía sentirlo. Algo estaba ocurriendo en aquel lugar. Los guardias dejaron de hablar. Solo hacían sus rondas sin decir una palabra. No más chistes, no más bromas, nada. El tipo en el ala médica dijeron que no estaba mejorando. Lo habían puesto en cuarentena y cerraron todo el ala. Fue entonces cuando empezaron a usar esos trajes. Ya sabes, esos que usan cuando hay un peligro biológico. Trajes completos, guantes, máscaras. Ya ni siquiera podía verles la cara. Cuando venían a dejarme la comida, no me miraban. Solo metían la bandeja por la ranura y se daban la vuelta. Intenté preguntarles qué estaba pasando, pero no me respondían. No decían ni una palabra. Era como si ya no existiera. ¿Viste algo fuera de lo común desde tu celda durante ese tiempo? Jack asintió lentamente. Sus ojos se dirigían hacia la pequeña ventana en la puerta. Sí, empecé a observar mi antigua celda más de cerca. Al principio no podía ver la cosa negra, no desde donde estaba, pero después de unos días la vi. El hongo se estaba extendiendo, arrastrándose por las paredes de mi antigua celda. Podía verlo a través de la ventana. Ya había cubierto casi toda la esquina y la grieta era más grande, mucho más grande. No podía verlo moverse, pero cada día estaba un poco más lejos, un poco más oscuro, como si estuviera devorando las paredes. Y el olor, incluso desde donde estaba, podía olerlo, como a podredumbre, como algo que se estaba pudriendo. Me daba náuseas cada vez que lo olía. No paraba de golpear la puerta, de gritar a los guardias, de preguntar qué estaba pasando. No decían nada. Dejaban las comidas y se iban. Ya nadie me hablaba.
Era como si todo el lugar se hubiera quedado en silencio. Fue en ese momento cuando lo supe. Lo que estaba pasando en esa prisión no era solo una enfermedad, era algo más, algo peor. Pasaron un par de días más y ahí fue cuando la verdadera pesadilla comenzó. Dejaron de entregar las comidas a tiempo. Un día, nada, ni comida, ni guardias, solo silencio. Y supe que algo había pasado. Lo sentía en el aire. Seguí mirando por la ventana, tratando de ver algo, pero el pasillo estaba vacío. Nadie pasaba. No se oían sonidos, nada. Era como si me hubieran olvidado. Y luego escuché los gritos. No eran gritos fuertes. La zona de aislamiento está lo suficientemente lejos de los módulos principales como para no oír mucho, pero los escuché, lejanos, como si vinieran del pasillo, cerca del ala médica. Alguien estaba gritando, aterrorizado, como si estuviera luchando contra algo. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no era nada bueno. Fue entonces cuando los vi. Los guardias corrían. Nunca los había visto correr así, no de esa manera. Estaban tratando de salir del ala médica, pero algo estaba mal. Uno de ellos parecía aterrorizado y pude oír que se gritaban entre ellos y luego silencio. Fue entonces cuando escuché los pasos. Eran pesados, arrastrados, como si algo estuviera cojeando por el pasillo. Corrí hacia la ventana tratando de ver qué era, pero el pasillo seguía vacío. El sonido se hacía más fuerte y más cercano, y juro que venía de la dirección del ala médica. Lo que fuera que estuviera haciendo esos pasos, no caminaba como una persona. Volví a escuchar a los guardias. Estaban gritando algo sobre abrir las puertas. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que estaban aterrados. Y eso me asustó. Vi a uno de ellos, un guardia, corriendo por el pasillo. Se dirigía a mi celda, tanteando con las llaves, intentando abrir. Miraba hacia atrás como si algo lo persiguiera. Al principio no lo vi, pero lo oí. Un sonido húmedo, como si algo se arrastrara por el suelo. Y luego logré verlo. La cosa que habían puesto en el ala médica ya no era humano. Había cambiado. No podía moverme. Me quedé allí mirándola. Esa cosa ya no era humana. Ni siquiera sé si recordaba serlo. Era más grande de lo que recordaba el prisionero, como si lo hubieran estirado. Su piel, si es que podía seguir llamándose así, estaba hinchada, abultada en algunas partes, como si estuviera llena de algo. El hongo negro había crecido en la mayor parte de su cuerpo, pero no solo en la superficie. Se veía moverse por debajo, arrastrándose por las venas. Su piel se partía por partes, resumando un líquido negro y espeso. Algunas partes parecían podridas, pero seguía vivo. La peor parte era su cara. El hongo se había apoderado de la mayor parte, pero aún podía ver partes de lo que solía ser un hombre. Su boca colgaba abierta, floja, como si hubiera olvidado cómo cerrarse. Sus ojos, Dios, sus ojos, estaban completamente negros. No solo las pupilas, sino todo el conjunto, como si se los hubiera tragado la oscuridad de su interior. No era solo su aspecto, también se movía mal,
como si le hubieran roto los huesos y los hubieran vuelto a unir en el orden equivocado. Tenía los brazos demasiado largos y las piernas dobladas de una forma que no tenía sentido. No caminaba, sino que se tambaleaba, arrastrando un pie detrás del otro. Cada paso que daba producía un sonido húmedo y sofocante, como si el hongo se lo estuviera comiendo por dentro. También olía a podrido, como a carne dejada demasiado tiempo a la intemperie. El aire a su alrededor estaba cargado de ese hedor y apenas podía respirar. No sé cómo el guardia pudo soportar estar tan cerca de eso. Casi tenía la puerta abierta. Yo estaba allí, mirando a través de la ventana, y pude verle tanteando con las llaves, intentando abrir la cerradura. Le temblaban tanto las manos que pensé que se le iban a caer las llaves. Murmuraba para sí mismo algo sobre la necesidad de sacarme de allí. Ni siquiera creo que viera venir la cosa hacia él hasta que fue demasiado tarde. Jack cerró los ojos, como si tratara de bloquear el recuerdo. La puerta se abrió con un clic. Por fin lo había conseguido, y por un segundo pensé que iba a salvarse, pero esa cosa estaba justo detrás de él. Lo agarró antes de que tuviera siquiera la oportunidad de correr. Nunca había visto nada igual. La forma en que lo agarró fue como si no le importara. Simplemente lo desgarró. Sus manos, si es que se les puede llamar así, eran unas garras retorcidas, negras y goteantes de lo que fuera que el hongo las había convertido. Se las clavó en el pecho como si estuvieran cortando mantequilla. No gritó, ni una sola vez. Un segundo estaba allí y al siguiente ya no. Era solo sangre, por todas partes. La cosa lo estaba destrozando, arrancándole pedazos como si se alimentara. Y yo me quedé allí, mirando, demasiado asustado para moverme. No sé cuánto duró, pero me pareció una eternidad. Y luego se fue. La respiración de Jack era agitada mientras continuaba. Sus manos aún temblaban ligeramente por el recuerdo. Pensé que se había acabado. Pensé que una vez que matara al guardia yo sería el siguiente. Pero ni siquiera me miró. Se limitó a arrastrar el cuerpo por el pasillo. El hongo se había extendido. No lo había notado antes. No así. Ahora podía verlo, saliendo por debajo de la puerta de mi antigua celda, con zarcillos negros que se arrastraban por el pasillo. Se había hecho más grande, mucho más grande. Gruesas hebras oscuras cubrían las paredes cercanas a la celda. Crecían por las grietas. Se extendían más lejos y más rápido de lo que jamás había visto. La cosa arrastró el cuerpo del guardia hasta el lugar por donde el hongo se filtraba al pasillo. Pensé que tal vez iba a dejarlo allí, pero no, hizo algo peor. Empujó el cuerpo del guardia hacia el hongo. Lo empujaba hacia él como si la pared ya no existiera. La cosa negra, esos zarcillos lo envolvieron, tirando de él como si lo absorbiera. Pude verlo. El hongo se extendió por el cuerpo del guardia, arrastrándose por su piel y cubriéndolo con una telaraña. Su rostro, o lo que quedaba de él, desapareció en la masa negra. Y entonces la pared pareció comérselo. Lo atrajo hacia sí hasta que lo único que pude ver fue ese montículo negro pegado a la pared, como si lo retuviera allí.
Era como si el hongo lo hubiera reclamado, como si se alimentara de él. Cuanto más lo envolvía, más grande se hacía, extendiéndose más rápido, llegando más lejos a lo largo del pasillo. Y entonces la cosa acabó con él. Empezó a comer. Se agachó, justo en el lugar donde el hongo crecía con más fuerza, y después empezó a arrancar trozos, grandes y húmedos, trozos de moho negro y a metérselos en la boca. Era como si estuviera hambriento, como si necesitara el hongo para sobrevivir. No podía mirar. Estaba comiendo el hongo como si fuera carne, y cuanto más comía, más parecía extenderse el hongo. Podía ver las paredes latiendo, como si estuvieran vivas, como si todo el lugar respirara. No sé lo que era. No sé si seguía siendo el prisionero o algo totalmente distinto. Pero fuera lo que fuera, ya no era humano. Era parte del hongo, parte de lo que crecía dentro de las paredes. Estaba demasiado asustado para moverme. Solo miraba cómo se alimentaba. No sé cuánto tiempo estuve allí viéndolo comer. Estaba demasiado asustado para moverme, demasiado asustado para respirar. Pensé que si hacía algún ruido, se daría la vuelta y yo sería el siguiente. Pero al final se detuvo. La cosa paró, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pensé que se fijaría en mí, pero no lo hizo. Se dio la vuelta, arrastrando los pies por el pasillo hacia el ala médica. El hongo seguía extendiéndose detrás de él, arrastrándose por las paredes. Esa era mi oportunidad. La puerta estaba abierta. No quería salir, pero sabía que no podía quedarme en la celda, no con el hongo propagándose. Así que abrí la puerta. Tan silenciosamente como pude, salí al pasillo. El lugar olía peor que nunca, como si el aire se estuviera pudriendo. Las paredes respiraban, palpitaban con el hongo negro. Se había extendido aún más desde la última vez que lo había visto, cubriendo las puertas, las grietas, arrastrándose por el suelo. No sabía a dónde ir. El pasillo estaba vacío. No había guardias ni prisioneros. Solo estaba yo. Pensé en volver a las salas principales, pero no sabía si quedaba alguien vivo. No sabía si el hongo se había extendido al resto de la prisión. El sonido no podía quitármelo de la cabeza. Las paredes hacían un ruido húmedo y sofocante. Cada vez que el hongo pulsaba, sonaba como si algo vivo estuviera dentro de las paredes, moviéndose con él, como si la propia prisión estuviera infectada. Seguí moviéndome, pero lentamente. Me aterrorizaba hacer demasiado ruido. No sabía si esa cosa seguía allá afuera y no iba a arriesgarme. Me pegué a las paredes, evitando las manchas de moho negro que surgían de las grietas del suelo. Todo el lugar se sentía mal. Parecía vivo. Me abrí camino por el pasillo, pasando por las otras celdas. Algunas seguían cerradas. Podía oír cosas dentro, pero no me detuve a escuchar. No podía permitírmelo. Seguí adelante, tratando de alejarme de esa cosa tanto como pudiera. No sé cuánto tiempo caminé antes de llegar a la puerta del ala principal. Pensé que tal vez encontraría a alguien, otro guardia tal vez,
pero la puerta estaba cerrada. No había salida. Estaba atrapado. Y fue entonces cuando lo oí. La criatura que había acabado con el guardia estaba volviendo. Podía oír sus pasos, ese arrastre lento y húmedo, arrastrando algo por el suelo. Sabía que esta vez venía por mí. Me entró el pánico. No sabía qué hacer. Miré a mi alrededor tratando de encontrar un lugar donde esconderme, pero no había nada. El hongo estaba por todas partes, arrastrándose por el suelo, las paredes. Podía oírlo latir. Creía sentirlo dentro de mi cabeza, latiendo como un segundo corazón. Y entonces la vi, una rejilla de ventilación, justo encima de la puerta. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande como para que pudiera colarme, pero era mi única opción. Me subí usando el borde de la puerta como apoyo y quité la tapa de la rejilla. No fue silencioso, pero a la criatura no parecía importarle. Seguía acercándose. Me metí dentro del conducto de ventilación, tratando de no hacer demasiado ruido. Podía escucharla abajo, arrastrándose más cerca. Sentía el calor de su cuerpo, el olor a descomposición llenando el aire. No me atreví a mirar hacia abajo, solo seguí arrastrándome, centímetro a centímetro, por ese espacio estrecho, rezando para que no me escuchara. No sé cuánto tiempo estuve arrastrándome por esos conductos. Se sintió una eternidad. Podía escuchar el hongo creciendo dentro de las paredes, como si estuviera vivo, expandiéndose por el ducto. Pero eventualmente encontré otra salida. Ya no sabía dónde estaba. La prisión era como un laberinto, pero sabía que tenía que salir. Salí del conducto de ventilación y me dejé caer por otro pasillo. Este era más tranquilo y limpio. Oía voces a lo lejos. Alguien hablaba. No era un guardia. Fue entonces cuando los vi. Agentes federales. Llevaban trajes protectores, caminaban por el pasillo y hablaban por la radio. Intenté llamarlos, pero mi voz era apenas un susurro. Estaba débil, hambriento y sentía que mi cuerpo se apagaba. Por suerte uno de ellos me vio. Se dio la vuelta y señaló, y los otros vinieron corriendo. Me agarraron, me levantaron y me desmayé. Cuando desperté, estaba aquí. La habitación se quedó en silencio un momento, mientras Jack terminaba su relato. Se miró las manos, pálido y tembloroso, con las palabras flotando en el aire como una niebla espesa. Le observé atentamente, con la mente dándole vueltas a los detalles de los que había dicho. El prisionero transformado, el hongo, los guardias. Todo coincidía con los informes, pero había algo que no encajaba. Eché un vistazo a mis notas y volví a mirar a Jack. Dijiste que el hongo estaba en las paredes, que estaba por todas partes. ¿Crees que se extendió más allá de la prisión? Jack dudó, sus dedos temblando ligeramente. No lo sé, se movía rápido. Si aún está ahí, probablemente ya se ha extendido aún más. Golpeé mi bolígrafo contra la mesa, considerando mi siguiente pregunta. ¿Y tú tuviste contacto con el hongo? Los ojos de Jack se desviaron hacia la cámara en la esquina de la habitación, y su expresión se tensó. No, me mantuve alejado de eso. Me aseguré de que fuera así. Lo observé de cerca, notando la tensión en su voz. ¿Estás seguro? ¿Sin esporas? ¿Sin moho en la piel?
Las manos de Jack se apretaron en puños. Su voz bajó. Te dije que no lo toqué. Pero algo estaba mal. Ahora lo veía, en la forma en que se movía, en cómo su piel se veía bajo la luz fluorescente. Había pequeños puntos negros, apenas visibles en sus manos, como pequeñas grietas formándose justo debajo de la superficie. Sus uñas estaban astilladas y descoloridas, y en su mente brillaba una fina capa de sudor. Me incliné ligeramente hacia adelante. «Oye, Jack, ¿te encuentras bien?» Al principio no contestó. Se miró las manos con la respiración entrecortada. Sus dedos volvieron a crisparse, y entonces lo vi. El más leve movimiento. La piel de sus nudillos se movió, abultándose por un momento, como si algo se arrastrara por debajo. Los ojos de Jack se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. No, esto no puede estar pasando. Yo no lo toqué. Pero la evidencia era clara. Su piel estaba cambiando. Las venas oscuras se extendían lentamente bajo la superficie. El hongo le había afectado. Pude ver el horror en sus ojos cuando se dio cuenta. Se apartó de la mesa con voz temblorosa. Te tienes que ayudarme. Lo noto bajo la piel. Se está extendiendo. Me levanté y me acerqué a la puerta. Pero Jack me agarró del brazo, débil pero desesperado. Por favor, no dejes que me lleve. No dejes que me convierta en uno de ellos. Me aparté y llamé a los demás agentes. La puerta se abrió y entraron corriendo, con los ojos desorbitados al ver las venas negras que subían por los brazos de Jack. Se desplomó en el suelo, temblando, con la respiración agitada. Es demasiado tarde. Ya está dentro de mí. Y entonces, mientras los agentes lo sujetaban, vi la primera grieta en su piel. Los zarcillos negros ya se estaban extendiendo. Cuando se llevaron a Jack, me quedé en silencio, con la mente en vilo. Su historia era casi demasiado aterradora para creerla, pero las venas negras que se extendían bajo su piel me decían que en aquella prisión había ocurrido algo mucho peor de lo que podíamos imaginar. El equipo médico se apresuró a sacar a Jack de la habitación y yo me dirigí a la oficina de vigilancia. Habían retirado las cintas de las cámaras de seguridad de la prisión, pero yo sabía por dónde tenía que empezar: la enfermería. Jack había mencionado al preso que había sido puesto en cuarentena allí, el que había tocado el hongo. Si quería entender a qué nos enfrentábamos, tenía que ver qué le había ocurrido. Me senté frente al monitor y cargué las imágenes de la enfermería. La fecha coincidía con los días de los que Jack había estado hablando, justo en el momento en que lo había trasladado a una nueva celda y había puesto al prisionero infectado en la antigua. La pantalla parpadeó, mostrando el interior estéril y poco iluminado de la enfermería. Al principio, las imágenes parecían normales. El prisionero yacía en la cama, inmóvil, conectado a máquinas que controlaban sus constantes vitales. 2 guardias permanecieron cerca, mirándolo de vez en cuando pero sin prestarle mucha atención. Todo parecía normal, hasta que el cuerpo del preso se estremeció. Me incliné hacia adelante, observando atentamente. El prisionero volvió a moverse, sus brazos se sacudieron ligeramente y su cabeza se giró hacia un lado. Al principio parecía que estaba despertando, pero algo iba mal. Sus movimientos eran erráticos y antinaturales.
Los guardias también se dieron cuenta y se acercaron a la cama e intercambiaron miradas nerviosas. Y en ese momento empezó. El cuerpo del prisionero se convulsionó, su espalda se arqueó fuera de la cama como si algo dentro de él estuviera forzando su salida. Su piel empezó a ampollarse, abultándose en grotescos patrones, como si algo se arrastrara por debajo de ella. Los guardias corrieron hacia él, gritando que lo ayudaran, pero era demasiado tarde. Vi con horror cómo las venas negras se extendían bajo la piel del prisionero, subiendo por las manos, los brazos, el cuello, por todas partes. Su rostro se retorció de dolor. Su boca se abrió en un grito silencioso, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se volvieron negros, completamente negros, como si la oscuridad de su interior lo hubiera consumido todo. Los guardias entraron en pánico. Uno de ellos retrocedió mientras el otro intentaba sujetar al prisionero, pero este ya no era humano. Su cuerpo estaba contorsionado, sus brazos se doblaban en ángulos imposibles, su piel se resquebrajaba para revelar el hongo negro que había debajo. Se extendió por su cuerpo como un reguero de pólvora, apoderándose de cada centímetro de él. Y después, con una fuerza aterradora, el prisionero se liberó de sus ataduras y se abalanzó sobre el guardia que tenía más cerca. La cámara tembló mientras la escena se convertía en un caos. El guardia gritó, arrinconándose, mientras el prisionero, ahora una criatura monstruosa, se abalanzaba sobre su compañero, destrozándolo con una fuerza inhumana. Detuve la grabación, con el corazón a mil en mi pecho. La imagen en la pantalla estaba congelada. La criatura en pleno ataque, con sus ojos negros mirando sin alma a lo lejos, mientras desgarraba el pecho del guardia. La habitación era un baño de sangre y la transformación se había completado. Fuera lo que fuera, ya no era el hombre que habían llevado a la enfermería. Volví a darle play y vi cómo la criatura arrastraba el cuerpo sin vida del guardia por la habitación, arrojándolo a un lado como si fuera un muñeco de trapo. El otro guardia intentó escapar, tanteando la puerta, pero la criatura fue más rápida. Saltó sobre él y lo derribó en un instante. La sangre salpicó el objetivo de la cámara, oscureciendo la grabación por un momento, y luego silencio. La criatura estaba de pie junto a los cadáveres, respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando en movimientos bruscos y antinaturales. Su piel estaba cubierta de hongos negros, cada vez más espesos y oscuros. Permaneció allí, casi inmóvil, y luego se dio la vuelta lentamente hacia la cámara. Me quedé paralizado. Sus ojos negros y huecos se clavaron directamente en el objetivo, como si supiera que lo estaba mirando. Apagué la grabación y me eché hacia atrás en la silla, con la respiración agitada. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido en aquella prisión, había empezado ahí, en la enfermería, y ahora se estaba extendiendo. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta